Vamos a compartir dos pasajes en la palabra de Dios. El primero está en Lucas capítulo 17. Lucas 17, desde el versículo 11 al versículo 19. Dice así: Yendo Jesús a Nazaret, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y el otro texto, en el Salmo 103, vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. Dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este salmo tiene recuerdos para mí, porque fue el primer pasaje que compartí en una cena del Señor. Recuerdo que fue cuando visitábamos a los hermanos de Mainqué, y en esa oportunidad me tocó ir con el tío Eduardo y la tía Ilka, y estaba, la verdad, que muy, muy nervioso. Este salmo nos invita a alabar a Dios y a recordar todas las cosas que Él hizo por nosotros y dar gloria por lo que Él hizo en nuestro favor. Por más que ya se haya compartido muchas veces en la cena, pierde su valor de sus palabras. Lo tengo como un recordatorio de que en la historia de los 10 leprosos que leímos en Lucas, que son curados, solo uno volvió de los 10 que fueron limpiados. Y el énfasis ahí, en esa historia, es la gratitud. No se trata de la misericordia del Señor ni del poder del Señor, se trata de la gratitud de este hombre, pero también de la ingratitud de los 9 israelitas que no volvieron. Y dice, ¿y cómo volvió este samaritano? Dice que volvió gritando, dando gloria a Dios, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. El Señor conecta la gratitud con darle gloria a Dios. ¿No volvieron a darle gloria a Dios? La ingratitud es una consecuencia del pecado en nuestra vida. Todos nos molestamos cuando alguno muestra ingratitud hacia nosotros, pero somos indolentes cuando nosotros nos comportamos como ingratos ante otros, incluso ante Dios. Pablo en Romanos, cuando está hablando de la situación del hombre y la mujer delante de Dios como pecadores, una de las cosas que él marca que como consecuencia de este pecado, dice el versículo 21, Romanos 1, 21, dice, pues no lo busquen, dice, pues habiendo conocido a Dios por las cosas que Dios ha mostrado, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por eso, la gratitud en el creyente no tiene que limitarse a una reunión o a una oración en el día o a un momento. Tiene que ser un estilo de vida. Por eso Pablo habla en Tesalonicense que dice, den gracias en todo,
porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es uno de los propósitos por los cuales fuimos creados, ¿sí? Que seamos agradecidos con Dios. Pablo también en Colosenses 3:17, no lo busquen, dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso es que debemos ser agradecidos, ¿sí? Somos guiados por Dios a que debemos ser agradecidos, a practicar el agradecimiento. Tiene que ser un hábito en nosotros, ¿sí? No un momento en nuestra vida. Hay cosas que salen de nosotros por naturaleza y es la queja. Cuando no somos agradecidos, entonces sí somos quejosos. Por eso nosotros debemos desarrollar la gratitud a Dios. Es algo que se desarrolla y no algo que nos sale por nosotros mismos. Los ingratos no adoran a Dios. Los ingratos no le glorifican. Por eso nosotros no debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros para ser agradecidos y para darle gloria a Dios. Por eso tenemos el Salmo 103. En los versículos 1 y 2, el salmista habla consigo mismo y dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Es un compromiso personal el que debemos adoptar, porque el ingrato olvida y el ingrato no adora. No se sabe la situación por la cual estaba pasando el rey David, que escribió este salmo, pero una cosa era segura. Él no quería dar a Dios una alabanza y una gratitud que sea vacía y que sea fría. La gratitud a Dios no es algo que nos tiene que salir mecánicamente. Involucra todo mi ser, ¿sí? Cuerpo, mente, emociones, voluntad. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Por eso me llamaba la atención cómo volvió este samaritano a darle gracias al Señor. Dice que venía gritando, glorificando a Dios y se arrodilló delante del Señor y le daba las gracias. Casi como que no podía controlar su emoción y lo que él estaba sintiendo en ese momento. Se veía claramente cómo estaba involucrado todo su ser en darle gracias. El salmista recurre a la memoria. Bendice alma mía a Jehová y no olvides. El hecho de que los hombres y las mujeres bendigan a Dios no es que lo estamos ayudando a Dios o estamos fortaleciendo a Dios o lo estamos haciendo más bueno. El hecho de que nosotros podamos bendecir a Dios es una expresión de gratitud en alabanza. Eso es bendecir a Dios, gratitud en alabanza. Y el olvidar, que acá menciona el salmista, no significa que es algo que se nos borró de la mente o que se nos escapó, se nos pasó por alto, sino que habla de una actitud. Ese olvidar es una actitud. El hecho de olvidar es no reconocer un beneficio recibido por parte de Dios. Dejamos de valorar los beneficios que recibimos de Dios y entonces no agradecemos y entonces nos damos gracias y nos damos gloria a Dios. Hay un pasaje en Deuteronomio, capítulo 8, vamos a leerlo. Dios está advirtiendo al pueblo por medio de Moisés. Deuteronomio 8, del versículo 11 dice, acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto a causa de la servidumbre. Dios lo advierte a no olvidarse de él. Pero miren cómo relaciona directamente el olvidar los beneficios recibidos por Dios con olvidar a Dios. Por eso es la gravedad de olvidar, ¿sí? Nos olvidamos de los beneficios, entonces nos olvidamos de Dios. Y cuando dejamos de ser agradecidos, deja de haber agradecimiento en nuestro corazón
ese vacío, si no hay gratitud, lo empieza a ocupar el orgullo. Por eso le dice, y se enorgullezca tu corazón. Cuando no somos agradecidos, llegamos a pensar que nosotros merecemos incluso esos favores de Dios. La gratitud es proporcional también al reconocimiento y al valor que le damos a las cosas que recibimos de parte de Dios. El Señor dijo en una oportunidad, al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y el que piensa que poco se le perdona, poco ama. Así que cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, decimos que es un regalo inmerecido, y es verdad, pero es un regalo inmerecido a aquel que merecía todo lo contrario. Si queremos ser agradecidos con Dios, debemos predicarnos a nosotros mismos como hacía el salmista. Se predicaba a sí mismo. Y recordar esos beneficios que Dios trajo a nosotros. La palabra beneficio significa hechos de bondad. Eso es lo que está marcando el salmista. Esos hechos de bondad que Dios tuvo para con nosotros. Y el salmista enumera específicamente cuáles son esos beneficios o esos hechos de bondad que él había recibido por parte de Dios y que lo motivan a la alabanza y a la gratitud. Por eso, otro punto importante en la gratitud es que debemos ser específicos por qué estamos dando gracias y por qué estamos glorificando a Dios. Muchas veces usamos ese te doy gracias por todo, quizás de una manera indiscriminada, pero lo que nos enseña el salmista es ser específico por qué damos gracias a Dios, por qué queremos alabarlo y darle gloria. El versículo 3, versículo A dice, el versículo 3, la primera parte dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Comienza con el beneficio más grande que puede recibir un pecador condenado. Y la verdad que es el motivo sobrado como para darle gloria a Dios y estar agradecidos de por vida. La seguridad de que todas nuestras iniquidades son perdonadas. Porque el pecado es el peor de los problemas que nosotros podemos tener. Aunque muchos no lo vean así, esta es la realidad de todo hombre y mujer. El pecado es el peor problema que podemos tener y vivir bajo las consecuencias de ese pecado. Lamentaciones 3:39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. El pecado nos separó de Dios. El pecado nos condenó al infierno. El pecado afecta negativamente las relaciones entre nosotros. David reconoce como el mejor beneficio recibido por Dios es que Dios le perdonó los pecados. Y cuando él escribió este salmo no es que conocía lo que el Señor iba a hacer. Cuando él escribe este salmo sabía que el Hijo Eterno iba a descender de las glorias celestiales a este mundo, que iba a nacer por una mujer para hacerse hombre, y que iba a morir en una vergonzosa cruz por nosotros, que fue despojado de su ropa y crucificado en vergüenza por nosotros. Todo esto no lo sabía David cuando escribe este salmo. Nosotros hoy nos arrepentimos, pedimos perdón, el Señor borra nuestros pecados. Pero cuando David fue perdonado, fue con un cordero. Y David fue perdonado a crédito. Todo el Antiguo Testamento fue perdonado a crédito, esperando que Cristo venga y muera en esa cruz del Calvario. Pero David sí sabía lo grave que era el pecado, de que no era algo liviano, no era un detalle en su vida. Él veía el sacrificio de esos animales inocentes por él y la verdad que eso lo llevaba a dar gloria a Dios. Él sabía que un inocente tenía que morir en su lugar. Si Dios perdona al pecador por su grande amor, si Dios perdonara al hombre pecador simplemente por su amor, no lo veríamos como un Dios bueno, sino como un defecto en Dios. Es decir, imaginémonos porque esto no pasa, un juez libera a un hombre culpable que estaba en la cárcel. Nosotros no diríamos, wow, qué jueces amables que tenemos en la Argentina,
¿Qué jueces de gran corazón? No, lo veríamos como una injusticia. Y Dios no puede tener por inocente al culpable. Dios es un juez justo y su justicia exige que todo pecado sea castigado. Desde un mal pensamiento hasta el crimen más atroz, todo debe ser juzgado. Pero Dios también mostró amor, como cantamos en los himnos y como veíamos en el acróstico. Dios mostró su amor pagando el precio de nuestro pecado. Cristo fue ese Cordero inocente que derramó su pecado sobre nosotros. Es el acto de amor más grande que Dios tuvo para con nosotros y que se ve en toda la historia. David se sorprendía al pensar que por la muerte de esos animales Dios le otorgaba el perdón. ¿Cuánto más nosotros, que estamos de este lado de la historia, que sabemos que el mismo Hijo de Dios tuvo que venir a dar su vida por nosotros? Cuán maravillados debemos estar por lo que el Señor hizo por nosotros y cuánta debe ser nuestra gratitud por eso. La segunda parte del verso 3 dice, es el que sana todas tus dolencias. En otras versiones dice el que sana todas tus enfermedades. Y en varios salmos se lo mencionan a Dios como un Dios sanador. La palabra dolencia viene de una palabra que significa todo tipo de sufrimiento interior y exterior. Así que Dios puede sanar físicamente, psíquicamente y espiritualmente. Este versículo no dice que no nos vamos a enfermar y tampoco dice que nos vamos a curar de todas las enfermedades. Muchos buenos cristianos mueren por sus enfermedades. Pero lo que dice este versículo es que si fuiste sanado, es gracias a Dios. Y Dios utiliza varios medios. A veces hace milagros, a veces utiliza la medicina, la ciencia. Así que si somos sanos, si estamos sanos, es gracias a Dios y es motivo de alabarlo. El versículo 4, la primera parte, dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Y ese hoyo habla del sepulcro. Por eso muchos comentaristas piensan que David está recordando cuántas veces Dios lo libró de la muerte. A lo largo de la vida, Dios nos va librando también a nosotros de la muerte en situaciones que ni siquiera nos damos cuenta. O también nos enteramos de cómo Dios obra en hermanos en diferentes situaciones donde Dios los libró de la muerte. La segunda parte del versículo 4 dice, es el que corona de favores y misericordias. El salmista acá ya no es tan específico, pero habla de todos los favores que recibimos de parte de Dios. Dicen que nos coronan. Es decir, habla de que nos transfieren honra y dignidad. Porque todo ese favor y toda esa misericordia que nosotros recibimos de parte de Dios es como Dios nos trata y son evidencia de que Dios tiene favoritismo por nosotros, ¿sí? Y es el trato de un padre a un hijo. Ese es el favor del que habla, de un favor filial, que Dios nos trata como la relación de un padre a un hijo. Esos son los favores que recibimos, ¿sí? El Señor dijo, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros. ¿Pero qué dice? Pero vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? La verdad que cuando entramos en esta relación de hijos de Dios, Dios nos llena de favores. Su misericordia es nueva cada día. Dios hace salir el sol, está bien, sobre buenos y malos, pero sabemos que a nosotros, sus hijos, nos llena de favores y realmente nos trata como sus hijos. Efesios, último pasaje. Me gusta como Pablo habla de estos beneficios recibidos por Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mirando todo esto, ¿no tenemos suficientes motivos como para darle gracias a Dios? Es verdad, tenemos que hacer el esfuerzo de recordarlos y no olvidarlos. ¿Para qué? Para que demos la gratitud y la gloria debida a nuestro Dios. El leproso volvió a su casa contento, dando gracias a Dios, dando gloria a Dios, porque recibió su vida nuevamente, porque él no se podía acercar a su familia, él solamente estaba esperando la muerte. ¿Cuánto más nosotros, que fuimos reconciliados con Dios, fuimos adoptados como hijos, y la verdad que eso lo podemos vivir día a día? No fue el momento de la salvación, es día a día podemos disfrutar de ese amor de Dios, del amor de un Padre, un Dios y un Padre cercano y atento a nuestras necesidades, que a veces ni siquiera oramos por esas necesidades y Dios las suple por el grande amor que Él nos tiene. Que podamos recordar al Señor, darle la gloria y la honra que Él se merece, recordando esto, los beneficios que Dios tuvo para con nosotros.